Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, un día más, una fecha más, una semana más. Estamos por fin de manera presencial, como se diría. No les vamos a contar, teníamos una intro ya preparada que tenía que ver con todo el tema de los problemas que trae cambiar de un tipo de tecnología a otro. Llevábamos 20 minutos hablando ya en una intro que no verán porque ya cortamos, ni oirán porque ya no la tenemos. Pero justo este es otro de los problemas. O sea, habían detalles que no había hecho y que se me olvidó darle al rec y llevábamos 20 minutos, pero son cosas que pasan. Entonces, bueno, no vamos a retomar todo eso porque es demasiado frustrante haber avanzado en algo. Por mucho que hay gente que luego dice, bueno, lo repetimos. No. Lo que ya salió. Y es muy frustrante volver a andar esos pasos, ¿no? O sea, o a desandar los pasos para volver a entrarle. Entonces, pues no lo vamos a repetir, pero que por lo menos que quede como ejemplo de que toda adaptación a nuevas formas y formatos, setups y tecnología es complicado y esas complicaciones las traen ahora. Están escuchando más eco probablemente, pero en otro sentido mejorará el audio, el video, esperamos que así sea. La idea es que puedan tener pues el podcast de la mejor manera posible. Entonces, dicho eso, me salto ya todo lo que hablamos para no regresar a ello. Hola Úrsula, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola Enrique, muy bien, contenta de poder empezar esta etapa que hemos anunciado mucho tiempo, así de que ya vamos a regresar a presencial, bueno, no a regresar, ya vamos a iniciar. Parecemos escuela, ¿no? Exacto, ya vamos a iniciar el podcast presencial. Son en febrero. Exacto, así nosotros, o sea, con la nueva normalidad por fin regresamos, no regresamos, pero estamos, bueno, digo regresamos porque la idea original era hacer los podcasts obviamente presenciales, pero los empezamos a hacer juntos durante lo más, digamos, fuerte de la pandemia. Entonces, pues no nos tocó nunca hacerlos presenciales hasta ahora, que ya por fin lo estamos logrando. Y luego cuando ya queríamos, pues estábamos con el tema del espacio y todas esas cosas que no teníamos como tan previstas. Es un lío. Y entonces seguimos como extendiendo la temporada de hacerlos por Zoom. Y sí está súper bien. La verdad es que yo soy muy de rutinas. Los que me conocen saben que yo soy de rutinas y de horarios establecidos y así. Entonces sí es como nuevo generarme eso desde el cambio de horario, desde venir a un espacio, pero estoy emocionada porque creo que va a repercutir en la interacción y en lo que le ofrecemos a quienes nos escuchan. Sí, totalmente. Y nos ven, sí. Sobre todo quienes nos ven para que vean con calidad nuestras caras. No, pero también en el escucha, porque, insisto, no es la misma forma en la que nos cambia la dinámica. Cambia totalmente la dinámica, es otra, o sea... Sí, es más fresca. Es mucho más fresca, más directa. A nivel de audio, podemos hablar al mismo tiempo y no están bajando ni subiendo de volumen. No debería de ser. Por cierto, tienes tus dos botoncitos, ¿verdad? Sí, tengo mis dos botoncitos. Porque es la señal de que está... mis dos botoncitos. Y estás a la mitad, ¿no? En el audio. Ok. Bueno, es eso. Entrando en materia para no prolongarnos y volver a recuperar el tiempo que perdimos en la no grabación, el tema estábamos hablando de Día de Muertos, que yo escribí una columna en un medio y en 2020 Yucatán, lo pueden revisar, donde también se sube este podcast. Y sobre todo que yo hablaba en el aspecto de la comida, que en Campeche le dicen pibipollos, aquí es mubipollos, que tradicionalmente se llama pibes, pero en realidad a lo que remite es no al alimento, sino a la forma de cocción, que es enterrado, que pasa lo mismo con la cochinita, que es el pibil, o la forma de enterrarlo. En fin, que hay una serie de cosas que nos hacen entender que no son las formas ya desde entrada tradicionales. Y esta idea de la gente que añora como si quisieran una cultura estática, inamovible, y que pues bueno, nosotros en la antropología lo que nos han enseñado es que no existe una cultura que lo sea, y si lo existe es una cultura condenada a desaparecer, ¿no? Y en ese sentido, Día de Muertos, cada vez que se celebra escuchamos por todos lados, no, es que eso no lleva el altar, es que en mi pueblo lo hacen de esta manera, es que en la ciudad de Mérida lo hacen de esta otra manera, es que en tal lugar es diferente, aquí ya no sé, es una discusión sin sentido.
No tiene salida. Lo único que tenemos que entender es que las culturas cambian. Y creo que la discusión más fuerte que hay, por lo menos en la península de Yucatán, respecto a Día de Muertos, que se hace en todo el país, es la que tiene que ver con el tema por un lado, el Paseo de las Ánimas, que fue impulsado, creo yo, por el ayuntamiento, que no tiene nada. Es muy poco el tiempo que tienen de hacerlo. O sea, no es como una tradición milenaria, pero se hace. Y la otra que sí tiene un poquito más de tiempo, pero que tampoco es históricamente así como que la gran tradición, pero que se ha vuelto una gran tradición, que es el concurso de altares, ¿no? Entonces ahí es donde yo he escuchado la mayor cantidad como de queja de la gente de, pero es que los altares no tienen nada que ver con lo que se hacía antes y que no sé qué, y eso de las escuelas y que ya se volvió una moda, lo que sea. ¿Será el sereno? Pero si algo ha abrazado a la gente, incluyendo los poblados, los municipios y sus comisarías, son los altares. Luego en su casa hacen su altar como marca su tradición familiar, porque esto cambia de familia en familia, pero lo que es un hecho es que ha sido un éxito. O sea, el tema de los altares ha sido un éxito, el Paseo de las Ánimas ha sido un éxito, y para mayor INRI, tenemos el gran desfile de muertos de la Ciudad de México, que efectivamente se puso de moda después de que grabaron una película de Hollywood donde se ambientaba en Día de Muertos y había un desfile que no ocurría en la Ciudad de México y empezó a hacerse a partir de esa película. Así son las tradiciones, así son las cosas como se van formando, así se genera la cultura, ¿no? Pero yo veo que esas discusiones ya cada vez están más fuera de lugar, ¿no? Sí, y mira, a mí... Pues tú lo sabes, ¿no? Yo soy requete amiguera, en todos lados tengo amigos y conocidos debajo de las piedras, y justo por esa razón, a mí hasta el 2019 me tocó ser jurado de concursos de altares, o sea, cada año yo era jurado en 2 o 3 concursos de escuelas, de instituciones, siempre me llamaban. Y así como me llamaban a mí, pues llamaban a quien se le ocurra, ¿no? Pero como que mi palabra era la que tenía más peso porque yo estudié antropología. Sí. Entonces esperaban que califique ciertas cosas. Y es muy curioso porque si bien como tú dices, a mí me parece que justo el concurso de altares ha revitalizado estas tradiciones respecto a finados, y entendiendo que estas tradiciones respecto a finados se viven de maneras muy diversas en los diferentes poblados de la península. O sea, como lo viven en Sitoalché, no tiene nada que ver como lo viven en Tizimín, por ejemplo, o en Valladolid, donde no hacen PIP hasta el día 8. O sea, el primero jamás harían pipas en relleno negro y estas cosas, ¿no? Pero que sí pues ha traído consigo una revitalización de muchas tradiciones. Y una de las cosas que a mí me daba mucha risa es que ya lo que ha hecho, o sea, lo que yo veo como no tan positivo es que el tema de los concursos de altares, sobre todo impulsados desde las escuelas, ha generado una imagen estereotipada, que eso es lo que critican, de lo que es un altar. Sí. Y entonces a mí me parece que justo nosotros, o los que tenemos como esos pequeños espacios de ser jurados o jueces, como se le quiera llamar, en los concursos de altares, lo que no podemos ir en contra de algo que se está institucionalizando y que todos aman, incluida yo. Todos amamos los concursos de altares, todos amamos ver las ofrendas, es hermoso, es precioso, se ve la ciudad impresionante, los pueblos se ven requete bonitos, la comida es deliciosa, pero sí creo que es generar como imágenes estereotipadas y de nuevo ideas de que el altar de muerto es así, hasta dentro de algo que es como un concurso, que es algo muy nuevo. Sí me parece que es algo que no necesariamente deja como cosas positivas, ¿no? Entonces, yo lo que hacía y lo que creo que la gente que tiene esos pequeños espacios debe hacer es justo meter esta idea tanto que el altar de muertos como tal no tiene una imagen única, porque al final la idea del altar o de la ofrenda es agradar a la ánima de tu familiar, de tu ser querido. Y entonces, por ejemplo, a mí lo que me decían es que ¿cómo es posible que le pongan una coca a un altar? Pues si a tu muerto le gustaba la coca, se la vas a poner porque tú le quieres dar lo que a él le gusta. Si a tu muerto le gustaba, claro, no sé, tomar té, le vas a poner té y no necesariamente le vas a poner en jícaras y estas cosas, que es como la idea que se ha ido como cada vez más y más cerrando para los concursos. O sea, eso es lo único que yo veo. De resto, a mí todo me parece... O sea, me parece que ¿tú crees que de verdad los concursos... Para empezar, todo lo que hacemos genera estereotipos. Uh-huh. O
O sea, yo no creo que en ese sentido sea algo que se le impute de manera tan radical o que se le tenga que imputar de manera tan radical a los concursos. Yo lo mencionaba en el texto, yo decía, probablemente, no lo sé, pero probablemente las nuevas generaciones no tendrían ni idea, sobre todo en la ciudad, de qué es un altar si no fuese por los concursos que hacen. O sea, ya ahí tenemos un aporte de cómo va cambiando la cultura, ¿no? Todo cambio cultural trae cosas que se desarrollarán positivas desde la visión humana y cosas que serán negativas desde la visión humana, pero no creo que en sí mismo, como está de moda ahora que puso Roberto Martínez, que intrínsecamente ya traiga algo malo por sí, ¿no? Pero sí, sí creo que lo que tú decías, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿a mí qué me decían? Me decían... Yo preguntaba, bueno, cuando tú eres juez de algo y tú vas, lo primero que preguntas es cuáles van a ser los criterios, ¿no? Ay, pues los que usted crea, pues como usted es antropólogo, entonces los que estén más apegados a la realidad. Y yo, pero es que cada quien pone en su mesa lo que quiere. Hay algunos que siguen una tradición y, a ver, los antropólogos no me dejarán mentir. Tú vas a 20 pueblos y en 20 pueblos te dan unas 20 versiones diferentes de qué lleva. Claro. La gente se cree como que eso se quedó, pero te digo que la gente tiene que entender que no existen o no debería apostarse por los esencialismos culturales, como que creen que está atrapado en el tiempo y ahí está nada más. Y no es cierto, o sea, 20 pueblos, 20 municipios, 20 comisarías tienen 20 versiones de qué lleva. Claro. Incluso algunos se contradicen, ¿no? Sí, o sea, lo que yo creo que no lo dejé claro. Para mí, esencialmente los concursos de altares han revitalizado un chorro de tradiciones y que justamente esto han hecho que llegue a más gente de la península de Yucatán. Y además que es algo que impacta, ¿no? O sea, eso es lo que yo veo positivo y me parece que esencialmente es positivo en el sentido de que revitalizan tradiciones y no dejan morir ciertas prácticas culturales. Creo que justamente en vez de la crítica, que eso fue lo que no dije claramente, en vez de esa crítica y esos malditos concursos de altares están destruyendo nuestra tradición, que además viene de gente que debería saber cómo es esto, en vez de esa crítica así como malsana, ocupar esos pequeños espacios y justamente explicar allí o no sé, de alguna manera incidir para que se entienda que los altares son diversos y todo ese rollo que a muchos les gusta, pero que justo cuando le tocan algo que por alguna razón consideran como ontológicamente que define a una cultura, eso molesta. Sí. O sea, eso me parece que pasa con los altares. A mí me parece que justo estamos en una, no sé, coyuntura perfecta para decir más acerca de finados, de las revitalizaciones culturales y esto, y justamente mostrar que es diverso y que en cada pueblo es diferente y que no necesariamente se tiene que calificar como que se apegue a una manera, porque nunca ha habido una sola manera. O sea, ni en la época prehispánica había una sola manera. Nunca ha habido una sola manera para nada. No, y tiene que ver con estas ideas muy románticas, muy idealizadas de cómo debe ser la cultura, y sobre todo la cultura maya. O sea, es así como de, bueno, hace poco escuché, y tú por lo que me dijiste lo escuchaste también, y vimos una conferencia de un connotado conocedor de la cultura maya, y bueno, eso estaba hermoso el texto que leía y las reflexiones que hacía, pero sí en un tono muy tendiente a la idealización y la construcción desde la academia de lo que es el maya, unas generalizaciones de los mayas de tal pueblo dicen que, creen que, y eso es un poco complicado, ¿no? Entenderlo, y creo que la gente debe entender que la cultura, mientras más flexible y abierta esté a recibir cosas del exterior, mucho más rica se vuelve, todo lo contrario a lo que pensamos, ¿no? Sí, y fíjate que pensando en eso, ahora que lo dices, yo hace una semana creo, fui a comer pip a Pucnachen y es muy curioso porque en estas localidades tan pequeñas del interior de la península se ve más claramente el crecimiento de la población protestante versus la población católica, que no crece, porque la población católica son los mismos de siempre, mientras que la población protestante se van convirtiendo y se va haciendo más numerosa, y bueno, de eso no puedo hablar más porque tú eres el que sabe, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que yo estaba allí con las mujeres con las que trabajo y estábamos ahí disfrutando y estaba una de sus tías, que tú conoces, con su hijo.
Y ya, pues a mí se me da jugar con los niños por alguna razón, los niños se me pegan y yo tengo pues, digamos que mano para los niños o no sé cómo rayos decirlo. Entonces estaba jugando con el niño que no sé qué y le pregunté ¿cómo te llamas? Y me costó mucho trabajo entender porque es un niño de 2 años, ¿no? O sea, de por sí, o sea, los niños de 2 años apenas están aprendiendo a hablar y él tiene un nombre especialmente complicado hasta que ya me dijo su nombre, no le entendí, le pregunté a su mamá ¿y cómo se llama? Y me dijo Ananías. Yo dije, este niño, o sea, es protestante esta familia. O sea, si se llama Ananías, o ni me acuerdo si es Ananías. Sí. Y se hizo lo del PIB, estuvimos comiendo y de repente salen 2 chicas y dicen, yo les pregunté, porque generalmente cuando sale el PIB lo comes, lo pones en la ofrenda y va a haber rezo. Y les pregunté, ¿va a haber rezo? Y me dijeron que sí. Y nos pusimos a hacer el rezo y vi que la señora, la mamá de Ananías, se retira. Y entonces le dije, ella es cristiana, ¿verdad? Sí, sí es. No, es del templo, le pregunté. Sí, sí es. Ah, bueno, y se fue. Pero me parece, y va a ser una obviedad, y seguro para ti es una obviedad, pues tienes tu libro ese que hace esa descripción enorme de todo lo que pasa en Todos Santos. Pero me parece muy curioso cómo conviven, porque la tía ayudó a enterrar, ayudó a hacer el PIB, o sea, ayudó a todo, comió el PIB con nosotros, pero en el momento del rezo se va. Y me parece como, pues muy interesante que no sancionen que sigan haciendo esas prácticas desde su iglesia, ¿no? Porque pensaría que igual lo sancionan por estar participando de hacer el PIB y todo esto, y sin embargo no. Eso sí, en el momento del rezo se retira. Y todo esto también nos hace pensar cómo, bueno, a mí me hace pensar cómo se van justamente eso, transformando estas prácticas culturales que aparte son de tanta importancia para las localidades de aquí donde vivimos, y van como reformulándose para poder ser compatibles con las realidades, por ejemplo, de la fe o de otro tipo, ¿no? Entonces eso a mí sí me llamó mucho la atención y justo lo pensaba ahora que platicase de que vimos esta conferencia y también un poco con tu libro, que no recuerdo su nombre, que es muy largo, justo que hablaba de eso, del crecimiento de la población. Entre Santos y Montañas, ¿no? Exacto, Entre Santos y Montañas, de la población protestante, a la vez que es un pueblo que se dedica a básicamente celebrar Día de Muertos. Entonces sí me parece que estas como pensar en todas estas cosas nos ayudan como a ver que el mundo es más grande, más diverso y mucho más cambiante de lo que a veces creemos, y sobre todo en estas localidades en las que pensamos que todo es inamovible y por lo tanto las tradiciones que emanan de ahí también lo son. Sí, a ver, yo creo 2 cosas. Una, los antropólogos que niegan esto o no van a campo o mienten. Y la gente que no es antropóloga, cuando puedan, vayan a un pueblo y pregunten un poquito más allá de solamente dónde venden el mejor pokchuk. Y pregunten y hablen con la gente y van a ver que muchas de las cosas que creen o que creemos no son como las creemos. O sea, esto que dices es muy importante. O sea, la gente está acostumbrada a entender que en un ambiente de una urbe ya de media a mayor, como es la ciudad de Mérida, o en otras urbes de ciudades grandes, la división que vemos entre católicos y evangélicos es tajante y uno no va a la festividad del otro o hay cosas en las que no participa. En la mayoría, no estoy diciendo que no haya habido, hay grandes ejemplos de problemas que han tenido por orden político y no religioso, pero en la mayoría de las localidades lo que uno ve es eso, es que no hay tanto problema con la convivencia de credos. No hablo de la convivencia ya en general, de credos, o sea, tranquilamente pueden estar conviviendo en una misma actividad ritual, incluso simbólica, religiosa, sin que haya tanto problema. De repente ahí hay algunos matices y hay cosas a las que no le entran, como tú dices, bueno, a la hora del rezo se salió, pero tampoco es que haya ese estigma que nosotros estamos viendo, con lo cual debemos entender que son localidades mucho más flexibles y entender que lejos de idealizar estas ideas de es que los mayas son así, los mayas quieren eso, dejar de hablar por ellos y hacer que sean ellos quienes hablen. O sea, punto fundamental de las ciencias sociales es que son los sujetos los que hablan, no es uno. Uno puede hacer unas interpretaciones bajo ciertos marcos teóricos, pero el dato que recibes en campo y que te dice la persona es lo que la gente cree y uno debe ser fiel y lo más riguroso en ese sentido. Luego por ahí se dice, no, es que la investigación cualitativa tiene fallos. No tiene fallos, es dato, es información y uno debe ser todavía más riguroso a la hora de entrar. Ya me estoy metiendo aquí en metodología, pero bueno, es que es así, es que es lo que la gente dice. Entonces,
En ese sentido, la gente lo que busca y constantemente, digo, tú has hecho trabajo de campo, a lo mejor no solamente en el sentido antropológico, sino algo más aplicado, algo que tiene que ver con otras realidades, no nada más que cree la gente, cuáles son sus símbolos y sus cuestiones religiosas, sino efectivamente respecto al trabajo, qué cree la gente, cómo se organizan, cómo ven el entorno, cómo ven los apoyos gubernamentales. Aún en ese contexto, uno se da cuenta, digo, a lo mejor tú puedes tener otra visión, pero lo que yo veo es que la gente, la gente que se llama maya o los que llaman mayas desde fuera, ya hemos hablado en el otro podcast cómo esta autoadscripción básicamente no existe, lo que quieren es quieren exposición, o sea, quieren ser participantes de este mundo global en el que estamos, ¿no? O sea, no quieren ser excluidos. O sea, no les molesta estar en un meme, digo, a menos de que sea una ofensa o una agresión, pero en términos generales, ver su cultura en un meme es algo que les da risa, que lo celebran, que lo comparten entre ellos. Ellos quieren usar la tecnología como cualquier otra persona. Ellos quieren tener sus canales de YouTube. Ellos quieren estar en el ajo, como se dice comúnmente. O sea, no es gente que quiera estar alejada. Y todas estas construcciones que se hacen sobre es que así son, es que así deben hablar, es que estas son sus creencias, los alejan y los excluyen cuando que no es lo que quieren. Lo que están pidiendo, según yo, a gritos, porque es lo que te dicen, es ¿cómo le hago para tener un negocio? ¿Cómo le hago para invertir? ¿Cómo le hago para viajar? ¿Cómo le hago para poder vestirme de tal modo? ¿De qué manera puedo yo conseguirme la moto de tal marca? ¿De qué manera, si le gusta la música, puedo conseguirme estos audífonos, esta computadora? Eso es lo que piden. No están pidiendo, oye, ¿de qué manera me voy a quedar aquí a pensar en cuál es mi cosmovisión? Eso no existe. No existe. No sé si sea otra tu experiencia, pero por lo menos lo que yo veo es que la gente está ávida de poder sobresalir en el mundo moderno, en el mundo que se les ha excluido, porque esa es una verdad, y se les ha excluido desde la política, pero también desde el punto de vista académico, donde lo que urge y lo que interesa son que se mantengan esos esencialismos para que tengan papers que escribir, me parece. Claro. No sé cómo lo ves. Sí, no, que además es muy peculiar de las ciencias sociales, porque eso no pasa en matemáticas, eso no pasa en educación. No pasa. Bueno, en un poquito pasa en educación indígena, ¿no? Quienes estudian investigación educativa, integración y que se dedican a educación indígena, por ahí también se cuela, que es muy chistoso porque la parte de educación indígena que en México cobra, digamos, como... Hay como dos grandes momentos y seguramente estoy hablando como muy escuetamente y con pocos datos, aquí sí, pero desde donde yo lo veo hay dos grandes momentos. El momento del integracionismo mexicano, que es cuando se quiere justamente integrar borrando lo indígena, que se hace se hace todo lo de la escuela bilingüe y esto, pero para fomentar el aprendizaje del español. Se enseñaba, por ejemplo, aquí en maya y en español, pero forzando para que se hable español como lengua principal, ¿no? Y en un segundo momento que es como ahora, que es como ay, se me fue el nombre, el primer nombre. Ay, lo que antes era CDI, ¿te acuerdas? Sí. Sí. El INI. El INI se desdibuja un poco y se vuelve el CDI y eso también marca digamos, como una línea para educación indígena y ahora sigue existiendo la educación indígena en ciertas zonas del país. Yo lo que conozco es la experiencia de aquí de la península, especialmente Campeche, porque pues, tengo familiares que se dedican a educación indígena y que si bien se trata el tema de la revitalización de la lengua es más laxo, ¿no? O sea, sí dar clases bilingües, sí fomentar tradiciones y sí integrar, pero como muy, o sea, como sin una visión específica, bien diseñada, sino como que se sigue haciendo y ya, ¿no? Y no sé por qué estoy diciendo esto, o sea, se me fue por completo lo que está. No, estamos hablando de cómo la gente quiere formar parte del cambio sí. Y que no, lejos de lo que pensamos, no quieren seguir en sus rollos de cosmovisión y esto. Porque dije que, o sea, es desde no ciencias sociales y humanidades y desde educación un poco la parte de educación indígena, ¿no? Y que en otras disciplinas no sucede y siempre pongo el ejemplo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pienso en mi papá. Sí. Que desde todos los marcadores externos, él sería catalogado como maya. En primer lugar,
es de una localidad del interior de la península, ¿no? Aparte, una localidad con fuerte presencia indígena, que es pues el Camino Real, ¿no? Para que vean que es agua, ¿eh? No, porque luego tenemos el vasito rojo. Y además nuestro vasito rojo, perdón por interrumpir, pues es de estos que están duros, no es de los desechables. Sí. Bueno, eso, ¿no? Sí, perfectamente podría ser. Habla lengua maya y el fenotipo es de una persona que tú dirías que es lo que sí, tiene y su lo apellido que, además es sí. Pech. No yo, no vaya a creer la gente yo, es una expresión, es una retórica que utilizó Úrsula. No yo pensaría, sino cualquiera pensaría que es una persona maya estrictamente como los cánones de no sé quién dicten, porque no sé si eso exista. Pero existe una cosa en antropología que se conoce como marcadores de identidad. Estos marcadores de identidad, si bien se han utilizado para grupos étnicos, sirven para todo. O sea, sirven para describir a un hipster, sirven para describir a un hippie, sirven para eso. Son marcadores de identidad que nosotros catalogamos y utilizamos, y no nos hagamos tontos, para describir en nuestras notas o en nuestras... Ahora, no sé, yo no sé quién utilice libreta de trabajo de campo. Yo utilizo el celular, utilizo notas de voz, utilizo 1000 herramientas. Lo que hago es simplemente decir, bueno, esta persona corresponde sus características por lo que tiene y lo que dice y la descripción, que ahora parece que hasta describir es ofender, corresponde a cierto grupo social. O sea, ¿por qué? Porque son marcadores de identidad. Entonces, vestido, lengua, habla, fenotipo son marcadores de identidad. Ya si la persona se autoescribe como finlandés, ese es otro rollo. Pero marcadores de identidad sí que hay y sí que se utilizan. Sí, o sea. Claro. Y entonces, le digo, yo pienso en él y él y todas mis tías jamás, o sea, yo nunca he escuchado que digan somos mayas, jamás. Y además están como, o sea, ellos están como, pues mi papá que ve cosas de educación y matemáticas y así, y jamás esa discusión ha salido. Yo nunca en su universidad he escuchado que se discutan esas cosas. O sea, sí es una discusión muy, muy, muy específica de una disciplina especial. De una disciplina especial que en este caso es la antropología. Pero también la sociología, todo lo que tiene que ver con ciencias sociales en México y América Latina va a tender a eso, ¿no? A buscar esencialismos, no lo dicen, te dicen, no, estamos en contra de los esencialismos. Sí, pero al final lo que se busca es construir conocimientos sobre lo que entienden que es un esencialismo. Claro. ¿No? O sea, se tendrían que estar discutiendo otras cosas. Pero al final de cuentas esto tiene que ver con cómo las culturas cambian y que precisamente quienes están más deseosos de que cambie es la gente. Claro. O sea, no es privativo de los grupos étnicos. O sea, la gente quiere cambiar, la gente quiere ser como Dinamarca. Lo dicen, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a ser como Noruega, como Dinamarca, no? O sea, ya somos como Dinamarca. El mismo presidente lo ha dicho, por Dios. Claro. O sea, es así como de... ¿Qué es su ejemplo? Siempre la comparación es como eso, ¿no? Como ya somos de primer mundo, ya somos como tal. Pero siempre está eso. O sea, que la gente, la cultura, lo que quiere es cambiar, es formar parte de lo que se está moviendo, de esta revolución tecnológica, de los cambios que hay y que no están apostando por permanecer ahí agachados con esta imagen de la persona, del mexicano flojo que no se mueve, que no, tratan de sobresalir en la medida que se pueda y quieren formar parte de todo, ¿no? O sea, podríamos pasar horas hablando de todo lo que hay en cuanto a música, arte, ¿no? Mira, un poco que lo que quería es que tengo una anécdota. Me parece que justo la formación como de ciencias sociales, específicamente de alguna disciplina antropológica, sí te forma una mirada especial de la realidad, como te lo forma ser ingeniero, como te lo forma ser matemático, médico. Y a mí sí me parece muy, muy peculiar en este sentido. Te voy a contar la anécdota. Sí. Y no quiero sonar mala onda, pero voy a tener que sonar mala onda, ¿no? En la facultad había una chica que para mí no era como la más brillante del mundo, era más bien tontita, ¿no? Pero ella sentía que era muy buena, ¿no? Y pues yo no decía nada, de hecho no me llevo con ella. Perdón por el ruido, si les estoy metiendo ruido. Y se fue a hacer su trabajo de campo y cuando regresó resulta que ella su asesora de tesis era la misma que una muy amiga mía. Y ella me contaba, ¿no? Es que
era muy aplicada, llevaba sus cuadernos de diario de campo y todo eso, y presentó como sus avances, y justamente uno de sus avances fue en una localidad que aparte está súper cerca de Mérida, donde ella fue a trabajar, súper cerca, o sea, de esas que hay camión urbano de Mérida para allá, como hay de Humán, como así. Sí, está muy pegado. Y pasaba mucho tiempo con una adolescente y que en sus notas de campo dijo, ay, yo pensaba que la gente de aquí como que no estaba en la globalización, en el mundo globalizado, y resulta que es fan de One Direction y que le gusta Hello Kitty y todo esto, ¿no? Y yo dije, ¿cómo es? O sea, cuando me lo contó nos burlamos de ella y yo, o sea, eso muy de posadolescente, entonces teníamos 20 y nos reímos como, ¿cómo es posible que sea tan tonta, no? Pero ahora con el paso del tiempo lo digo, sí, quizás esta chica desde su sentido común no podía ver eso, pero ya con la formación que tenía fue capaz de darse cuenta, y su nivel de asombro por descubrir que alguien de una localidad, aunque esté a 10 minutos de Mérida, podía ser como ella, creo que eso se lo dejó la formación. Sí, totalmente. Sí, y eso es como muy interesante, porque que nosotros podamos tener estas discusiones, mucho lo debemos, sí, a nuestro sentido común, pero mucho también a la formación, o sea, y que yo sea capaz de ver ciertas cosas de lo que a mí me interesa en las localidades, sí tiene que ver con la formación. Tiene que ver con la formación, pero también entender que con el paso del tiempo uno va desarrollando una postura crítica a esa formación, que eso es una parte muy, muy importante, ¿no? Porque definitivamente a mí cuando me preguntan, ¿y por qué has cambiado de perspectiva a como yo te conocí? Bueno, en parte porque uno lee, uno crece, la vida te va curtiendo, pero sobre todo porque te vas dando cuenta en campo de cómo la cultura va cambiando. O sea, y no solamente en campo, en viajes. Tú decías eso, pero otro ejemplo que tenemos, que siempre lo saco a cuento porque es lo que conozco, lo mismo ocurre, por ejemplo, con Cuba, ¿no? Que se cree que es una sociedad cerrada, ¿no? Como que no está abierta a nada. Si la gente supiese los grupos, por ejemplo, de frikis que hay, si supiesen que acaban de abrir en La Habana una tienda de frikis, muchos de los que apuestan por esta idea de la Cuba, del paraíso socialista, serían de espaldas. Yo te comenté a ti cómo conocí gente que no podía entender que en Cuba la gente jugara Pokémon Go, pero es que después en el 2017 hicieron un torneo de FIFA, pero es que además también quieren escuchar rock, pero es que ahora les gusta más el fútbol y hay un artículo que tengo escrito sobre esto, es que les gusta más el fútbol que el béisbol, perdón, es que así es. Y si una sociedad que ha estado cerrada desde diferentes frentes, perdón por la cacofonía, ocurre, ¿qué va a ocurrir en sociedades que tienen mucho más acceso, como hoy en día, a las comunidades de las que estamos hablando? O sea, no puede existir esto. Y me preguntan, ¿por qué cambiaste? ¿Qué nos daban? Bueno, no sé en tu caso. Saludos a Perla. En algún momento platicábamos de cómo no, yo creo que leí un post. Ya no sé qué hablamos en el podcast, qué he hablado con ella y qué ella pone en sus posts, ¿no? Pero yo lo siento como un diálogo. Ella decía, ¿no? Que cómo tenía que ver esta formación que nos dieron de leer al marxismo, pero no nos dieron a leer a sus críticos, dice ella, ¿no? En su época. En mi época era leer El Capital de Marx en todos sus volúmenes, en todo completo. O sea, no había otra cosa. Era ver el mundo desde el punto de vista marxista. Claro, cuando tú vas a campo, no necesitas irte a Cuba, ni irte a Venezuela, ni irte a Corea del Norte. Basta con que salgas a una realidad y te des cuenta que lo que te están diciendo no embona con lo que estás viendo. Claro. Entonces, eso es lo que tiene que ver con cómo uno va cambiando a través del tiempo su visión sobre el trabajo. Sobre la discusión esta que hablábamos de la explotación de mano de obra infantil. Y que esto, hay que decirlo, más allá de que podamos estar en desacuerdo o en acuerdo con matices más, matices menos, esto es una discusión que trajeron extranjeros, específicamente europeos. Fueron los primeros grupos de antropólogos españoles que se enfocaron a buscar temas relacionados con el trabajo, los que dijeron, no, es que aquí están explotando niños. Cuando los papás decían, pero si es que es normal, si yo no lo enseño a ir a cortar leña o a ir a hacer milpa, cuando tenga 16 años, que es la edad en la que se va a casar, o cuando tenga 17, 18, ¿cómo rayos le va a hacer para subsistir en su vida?
Por supuesto. O sea, ¿no? Entonces, por supuesto que no estamos a favor del relativismo cultural, pero también hay matices que uno tiene que entender que existen contextos, ciertos contextos culturales que te lo dicen. O sea, yo no me tengo la culpa de entrevistar gente en Valladolid que me dice, oiga, don, ¿y cómo puedo aprender inglés rápido? Pues no sé, ve a tal escuela, oye, ve películas y ponle subtítulos en inglés, o sea, dándole tips. ¿Y por qué quieres estudiar inglés? Es que mi sueño ya es irme a la Riviera Maya. O sea, yo ya me quiero ir a la Riviera. ¿Yo cómo voy a poner un paper donde además así te enseñan? Porque a mí así me enseñaron. Quienes me lean van a decir, Enrique, pero tú hacías lo mismo. Claro, por eso he tratado de romper con esas inercias, incluso en mi investigación. Porque lo que tú ves en la realidad, cuando tú sales a ver ese trabajo de campo, lo que te encuentras es que no embona con la ideología que te vendieron. O sea, que el mundo y la gente y la sociedad funciona de otra manera. Esté bien, esté mal, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Hay una realidad que yo necesito describir y que necesito aproximarme y que no se amolda a lo que a mí me dijeron que era. O sea, como la comunidad armónica, y cuando llegas, como que todos en comunitas ahí están y trabajan el uno por el otro y la mano vuelta, y llegas y ves pleitos encarnizados detrás de la construcción de una casa o porque alguien le puso piso de cemento. ¿Por qué habrían de ser diferentes? Pero si es que somos normal, o sea, claro. es lo normal. Pero creo que de ahí parte esta visión que tú dices, el sentido común. También tiene que ver la edad, la experiencia, pero sobre todo a qué realidades nos enfrentamos. O sea, ¿cuál es la realidad de la gente? Los chavos de hoy en día, algunos quieren ser universitarios, otros quieren ser raperos, otros quieren ser productores musicales. Yo no tengo la culpa de que no quieran ser milperos. Por supuesto. O que mantengan la milpa y la apicultura como una actividad ahí, hay algo que te dicen mucho, ¿no? Porque mi papá lo hace, quiero mantenerlo y sentir ese apego, pero no es mi culpa que ellos quieran ser rockstars. O sea, ¿yo qué hago? ¿No? O sea, pero son realidades que vamos descubriendo. No es que uno cambie porque quiera, ¿no? Pero si uno no cambia viendo esas realidades, entonces no sé hacia dónde apunta, ¿no? Claro. No, y mientras tú ibas hablando, yo iba pensando en muchas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, yo hace 10 años, 2013, no sé cuántos años sea, tenía una visión muy radical de ciertos temas. Uno de ellos era del trabajo infantil y el tema de la industria de textiles y todo eso, ¿no? Y fue una época en que yo no compré ropa. O sea, yo no compré ropa como 2 años. Nada de ropa, absolutamente nada de ropa. Y con el paso del tiempo y entendiendo un poco más las cosas, me di cuenta que el tema del trabajo infantil y el trabajo infrapagado y todas las campañas que hay, ¿no? O sea, porque hay un chorro de campañas, un chorro de activismo justo también desde gente de ciencias sociales en todo el mundo en general, que están... Por lo que pugnan es porque dejemos de consumir, ¿no? Dejemos de consumir a estas marcas que hacen esto. Y que con eso se acaba el trabajo esclavo y el trabajo infantil. Y yo pienso, o sea, a la conclusión que he llegado, que no es como tan difícil llegar a esa conclusión, solo es abrir un poco más los ojos, que si bien, o sea, al final no existe en este momento en el mundo condiciones laborales necesarias ni dignas para que la gente no tenga que mandar a sus hijos a trabajar ese tipo de maquilas y para que ellos no vendan su fuerza de trabajo a unos precios ínfimos. Eso es lo primero. Entonces, desaparecen esas empresas, ¿no? Desaparecen todas, desaparecen los empleadores y al final esta mano de obra infantil y mano de obra infrapagada de muchas mujeres y hombres en esos países, incluido México además, simplemente la va a absorber otra industria, porque no existe en este punto quien capte esa mano de obra y que les pague lo mínimo indispensable. Eso es lo que está detrás, ¿no? Y si dejamos de consumir ese tipo de ropa, otra industria va a absorber esa mano de obra y listo. O sea, me parece que justamente si hay que ser como activista o luchador, nuestras luchas tienen que ir en otra canasta y no en el dejar de consumir, porque no se va a dejar de consumir. Así es. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, lo que tú bien decías, ¿no? Que el tiempo y la formación y esto y que te vuelves crítica. Yo no sé si lo he dicho en el podcast y si no, pues lo digo esta vez. Soy amante de los textiles. Me encantan los textiles. Si yo tuviera todo el dinero del mundo, me compraría textiles de todo el mundo, me compraría los deshilados preciosos de España, pero bueno, no es así. Pero...
Hombre, algún día igual lo logras. Sí. Bueno, en ese momento no es así, pero... Decreta, acuérdate que hay que decretar. Bueno, el caso es que justamente, pues, no me he dedicado a trabajar como fuertemente en temas de textiles ni nada. De hecho, como mi trabajo para la titulación de la licenciatura sí fue con mujeres que bordan y se dedican a eso, pero digamos que mi acercamiento fue más por el trabajo que por los textiles. O sea, yo no fui como, voy a descubrir la puntada del mundo o lo que simboliza o lo que reflejan en sus textiles, los animales, nada de eso. Yo dedicada a cosas de producción y de cómo entienden el trabajo y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, el caso es que con el paso del tiempo yo he ido conociendo como ciertas redes que hablan justo de los textiles mexicanos, de que cómo entender ese trabajo, cómo valorarlo, que no hay que regatear. O sea, y hay un grupo muy grande y un activista muy grande en México que, digo su nombre, no sé, bueno, un activista muy grande en México que ya está teniendo muchos reflectores, ya ha salido en revistas importantes y todo esto, ¿no? El caso es que una de las cosas que desde donde yo lo veo y mi crítica es que en estos espacios de activismo del textil en México, lo que sucede es que dicen, es que tú no puedes regatear, el precio que dice es el que vale porque es artesano y él sabe cuánto tiempo le dedica a trabajar en una pieza, ¿no? Y sale gente que te dice que tarda 4 meses haciendo una pieza o 6 meses y todos sabemos que no es cierto. Y no es cierto porque ni siquiera, o sea, sí puede ser que tardó 6 meses en hacer esa pieza, pero el tiempo efectivo para hacerlo son horas. O sea, porque no se dedicó 6 meses, 24 horas, 6 meses a hacerlo. Y entonces la gente fija sus precios pensando en, si tardé 6 meses, pues me tiene que pagar el costo de 6 meses de trabajo, ¿no? O sea, estoy segura que no lo piensan así, pero es la lógica detrás. Y entonces ponen 20,000 pesos, cosas así, ¿no? Y por otro lado, hay otras que no saben ni siquiera, no tienen ni idea porque van haciendo un montón de cosas a la vez y entonces ponen 300 pesos y hay esas disparidades, ¿no? Y yo con el paso del tiempo, pues ya vi que hay una manera efectiva de medir cuánto puede costar una pieza, que es justamente llevando una bitácora del tiempo que le dedicas a esto. Si yo estoy bordando, no sé, soy de Yucatán y estoy bordando un hipil de flores matizadas con el canevá más chiquitito que hay, pues apunto. Hoy empecé a las 8 y terminé a las 10, ¿no? Mañana, y así mides por horas, ¿no? Pero esto nadie lo dice, o sea, está en la romantización de que el trabajo textil es tan difícil y lleva tanto tiempo y tanta dedicación que si alguien te dice que tardó 1 año en hacer una pieza, tú se lo crees. Sí, y sabes que no hay forma que una pieza tarde 1 año en hacer, pues ¿qué es? O sea, se dedicó 24 horas, 7 días a la semana, 365 días en hacer una pieza. Pero, por ejemplo, esa visión... Y es una visión que yo no puedo compartir en esos circuitos porque sería acribillada, ¿no? O sea, decir es que... Bueno, pero estás compartido aquí. Sí, aquí. Pero nadie de esos circuitos espero que me vea aquí. Y si... No lo sabes, eso está en internet y puede salir. Sí, eso siempre te lo digo. O sea, cuando tú sueltas algo en internet, en cualquier momento te pueden ver. Está expuesto. Pero bueno, esa es una de las cosas, ¿no? O sea, y es como, se ve bonito y se ve bien, ¿cómo decir? Romantizar la idea. Eso ha sido un problema. Un problema real cuando asociaciones, cuando grupos, incluso empresas, tratan de ir con la gente a las comunidades y tratan de sacar costos, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto trabajo efectivo haces? Porque la gente es así como de, pues lo hago cuando puedo. O sea, voy a la milpa un rato, cuando regreso, o voy al río, si vive donde hay río, o voy a donde sea, y después lo hago y lo voy haciendo, me lleva tanto tiempo, pero el trabajo efectivo es la única manera que tienes de medir cuántas horas le dedica y cuánto tiempo lleva. De otra manera, como tú dices, estaremos creyendo lo que nos dicen, que les lleva 6 meses. Claro, porque hubo una semana que lo dejó asentado porque se fue a acompañar a su comadre que iba a vender al mercado o iba a ir con su compadre a llevar cochino. No sabemos qué otras actividades tienen. Sí. O sea, pensamos nosotros, el urdido de hamaca, salvo quienes sí ya lo están haciendo, o sea, salvo quienes tienen ya talleres dedicados a eso,
Pues un día bordan y 3 días le dan duro y otro día no le dan y ahí lo dejan y vuelven. Y esto es importante que la gente lo sepa porque no estamos mintiendo, no estamos mintiendo. Esas son las formas de concebir el trabajo, el ingreso y cómo se hacen. Y no es como nosotros pensamos que llegan y checan tarjeta y empiezan a hacer su IPIL, a menos de que ya estén contratados para una empresa de hacer IPILes. Pero si eso no es así, si está en su casa, no va a checar una tarjeta y decir, todos los días a tal hora me levanto y me le dedico esto a esto. O sea, eso no ocurre. Eso es una realidad. Y lo otro que tú comentabas también es una realidad. A ver, el regateo. El regateo, hay mucha gente, no digo que toda, mucha gente que vende artesanías viven por y gracias al regateo. Es algo que les gusta, que se ha hecho desde siempre. No les gusta que se malpague su trabajo. Créanme que no le van. La gente no es tonta. Es que eso hasta me molesta. Porque decir eso de que, le está regateando, págale lo que es justo, lo que debe. Que le estamos atribuyendo una característica al vendedor de bruto. Es decir, va a llegar alguien muy listo que te va a regatear y te va a tomar el pelo. Eso no pasa. A menos de que sea una persona que tenga un problema de adicciones o de alcoholismo o algo así, te esté vendiendo algo porque quiere ir a comprarse una caguama. Eso no ocurre. O sea, el tema, personas que yo conozco me han hablado de una técnica que en el ámbito de la ciudad se conoce como murciélago, en el entendido que la palabra no tiene, a ver si lo puedo explicar, luego me hago bolas. El entendido que la palabra murciélago no se repite ninguna letra, ¿no? Entonces, en ese sentido, me decían, a nosotros nos ayuda mucho poner como unos precios que para empezar, muchos de los lugares a donde vamos no tienen precios establecidos. O sea, no hay precios. Tú llegas y preguntas, oye, ¿cuánto cuesta ese textil? Pues cuesta tanto, pero no dice cuánto cuesta. Muchos lugares están así. O dices, ¿cuánto cuesta esa máscara de jaguar? No tiene precio. Algunos lugares sí, muchos no. Lo que ocurre es que ellos van tanteando a la persona. Sabe el vendedor perfectamente cuánto le invirtió y cuánto tiene de uso de madera, de material y cuánto vale en el mercado. Hay que decir que no lo hablamos en el podcast pasado cuando hablamos de ventas, que hay otro problema grande cuando hablamos, y yo siempre digo, es que los huipiles son, mientras sean más elaborados, son caros. Claro. Dicen, no son caros, eso valen. Es que en el mercado, en donde se fija su precio, es caro, tiene un costo caro. ¿Cuánto cuesta un huipil completo de falda más lo que llevan con los bordados? O sea, los que yo conozco de Guatemala son caros. O sea, no es fácil desembolsar, ¿qué será? No cuestan menos de 1,000 pesos. Ay, Enrique, menos de 1,000 pesos te quedaste, no cuestan. Pero demasiado abajo. Sí, muy abajo. Pero estoy diciendo por si hay alguien que dice, pero 1,000 pesos. No. Ni una blusa te va a costar 1,000 pesos. O sea, estamos hablando de que los que yo conozco en su época, el más barato estaba entre 7 y 10,000 pesos. Sí. No. El más barato. Y mira, la otra vez yo vi el video de esta Nancy Rizol de cuando sacó su ropa de gala de su pueblo. Ella es de Ecuador. Nancy Rizol, una youtuber ecuatoriana, creo. Sí. Y se lo puso el de gala, ¿no? Y dijo, yo ahora tengo en Siva como 50,000, bueno, en pesos mexicanos serían como 50,000 pesos, ¿no? Sí, señor. O el traje de tehuana igual completo es súper caro porque no solamente es lo elaborado de las flores, las flores que conocen de juchitecas, ¿no? Sino que además bordan en terciopelo. Imagínate cruzar con aguja el terciopelo y hacer todo eso, es muy laborioso. Lo mismo aquí, los ternos yucatecos grandes, de flores grandes, en el canevas súper delgadito, sí lleva mucho tiempo elaborarlo, mucho tiempo elaborarlo. Es más por el tiempo que lleva hacer eso. Con la filigrana, la original filigrana de oro, todos los rosarios, los zapatos, es súper costoso. O sea, y ni siquiera comparándolo con... O sea, la comparación es con ropa que tú usarías. Yo no gastaría en un vestido 20,000 pesos. En un terno, no lo sé. O sea, digo, me costaría muchísimo pagar un terno
de ese valor, sí es caro. O sea, frente a ropa es caro. O sea, se compara con ropa de diseñador. Claro, tiene un valor cultural. No estamos diciendo, cuando hablamos de ser caro, que ese era el dilema, ¿no? De cuando dices es caro, la gente se ofende. No estoy diciendo que sea caro, estoy diciendo que para mi economía, para mis necesidades, no me compensa pagar ciertos precios de cosas que no voy a utilizar. O sea, pero eso no quiere decir que no esté en su precio. Claro. En el mercado su precio es ese. Por lo tanto, es justo. O sea, por lo tanto, funciona. Por lo tanto, es el que debe, salud, es el que debe de llevar. Pero no quiere decir que no sea un que no esté en su precio, claro, pero que ese precio es caro. O sea, por supuesto, por mucho que me digan, hay una oferta de un Lamborghini, pues estará de oferta y de rebaja, pero es que nunca lo voy a poder comprar por muy en rebaja que esté. Claro. O sea, eso es lo que quiero decir. Y que en ese sentido los textiles y las artesanías, muchas, con justa razón, tienen un precio que puede resultar elevado. Justo, pero elevado. Por supuesto. O sea, eso es lo que estoy tratando de decir, ¿no? Y que de cualquier manera no está bien establecido porque no existen esos parámetros. Entonces, sí, o sea, sí, a mí me llega un punto y digo, yo más o menos tengo idea de los tiempos de producción de textiles de algunos, ¿no? Porque me ha tocado trabajar con mujeres, o bueno, me ha tocado trabajar en fundaciones donde hay establecidos empresas ya de mujeres que se dedican a esto. Entonces, yo sí que he estado de cerca para ver la medición de tiempos de producción y todo eso. Y antes, pues cuando hice la investigación, sí estuve como 8 meses acompañando a mujeres que se dedicaban a, ellas le llaman costura, ¿no? De hilo contado para hipiles, blusas campechanas y un chorro de cosas. Entonces, ya más o menos tengo idea de cuánto tiempo efectivo pueden tardar en hacerlo. Entonces, yo sí he visto que cierto, o sea que justo este desconocimiento de los tiempos específicos de producción, sí juegan. Digamos, sí se juega con eso, ¿no? Y, por ejemplo, veo en este grupo muy famoso en el que estoy, que una pieza, no sé, de Sinacantán, alguien la puede dar en 800 y alguien la puede dar en 300, ¿no? Eso es una cosa. O unos de pepenado, que yo he visto que están en 1500 y otro los da 700 y dices, es que si alguien esas fluctuaciones son precisamente porque jamás te van a vender algo que esté por debajo de su costo. Sí. Pero sí te lo pueden vender por muy encima de su costo. Y voy a traer 2 anécdotas a colación. A ver si me acuerdo de la otra, ¿no? Una es la de Chichicastenango, este gran mercado. Quien no tenga idea, ojalá algún día puedan ir a Guatemala e ir a Chichicastenango. No sé si después de la pandemia vaya a estar como espero que deba de estar, pero es un lugar enorme. O sea, imagínense el mall más grande que hay de textiles, ¿no? Sí, como es eso lo que pasa. Entonces, yo año con año me iba dando cuenta que la forma, sobre todo los tintes y los colores que usaban para los bordados, cambiaban y se volvían como mucho más lights comerciales, se volvían de tonos cafezosos, eran distintos a los que yo había conocido, tradicionales, de los colores estos amarillos, azules, muy llamativos, los aqua que usaban sobre todo alrededor del agua Titlán, entre los sutujiles. Pero también entre los mames, cachiqueles, o sea, unos huipiles espectaculares. Y de pronto empezaron a hacer cosas de café, así como color cafecito, como color cremita, como color... Y yo les pregunté, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaron de hacerlo? Y las mujeres o los señores que vendían con una cara de, pues, ponte las pilas, ¿no? Es que eso ya no se vende. A los gringos les encantan estos colores y estos son los que les hacemos. Y el pantalón de tal ropa de hombre tradicional, si a mí me dicen que yo se la haga al corte fit de su Levi's, se lo voy a hacer, que me traiga su pantalón y se lo voy a hacer. En Todos Santos tú llevabas tu pantalón y te hacían tu pantalón a la medida, a la talla, con el corte, con los bolsillos que tú tienes, siempre manteniendo las rayas rojas, un pantalón de fondo blanco con rayas rojas. Muy bonito, muy espectacular, que te lo hacían. Y el letrero decía, tráeme tu jean y yo te voy a hacer el pantalón como tú quieres. Y la camisa te la puedo hacer. Bueno, los jóvenes de Todos Santos utilizaban camisas muy abiertas, simulando todo el corte de las camisolas de cholos, ¿no? De los del gueto de Estados Unidos, porque hay mucha migración. Y los costos sí tenían esas variaciones. Y luego el otro que yo hablaba del murciélago y de cómo van cambiando y cómo tiene que ver el regateo. Yo me acuerdo que en alguna ocasión entré a Chichén
Y yo, para evitar el sol, entré apenas abrieron. Estaba yo pegado ahí a la hora en la que iban a abrir el lugar. Y entré y estuve allí, pues ya los vendedores, la que no sé qué. Y lo primero, ¿no? Me tratan como si fuese yo de otra parte del país o de otro lugar. Y les digo, no, oye, soy paisano. Yo soy yuca. Y ya les digo allá algunas palabras en maya o vacilo con ellos. No, es yuca. Te lo dejo en tanto. ¿Pero cuál es tu precio? Es tanto, te lo dejo en tanto. Y le digo, no vaciles, no sé, me acuerdo. Quería yo comprar una ocarina. No sé, el caso que, no sé, no recuerdo. Voy a inventarme un precio del mío, porque el otro lo recuerdo bastante bien. El otro precio que dio lo recuerdo bastante bien y su discurso y lo que dijo lo recuerdo bastante bien. Este es un ejemplo de muchos, porque luego van a decir, pero eso ocurre en Chichén, donde ya están con cierta idea comercial. No, ocurre en todos lados. Esta persona me dijo, te lo dejo en 100. Dale, llévatelo, te lo dejo en 100. Eres mi primera compra, mi primera venta. Te lo dejo en 100. Me dijo, bueno, es más, te lo dejo en 100 y te llevo por no sé cuánto. No, total que dije, bueno, ya le bajó bastante. Yo no le pedí que le bajara. Uh-huh. Él fue el que se bajó. O sea, yo jamás nunca le dije, oye, véndeme tal y dámelo. Está caro. Y no. Él fue el que se botó y empezó a bajar. Yo no estaba ahí, no me quedé, no hice ninguna cosa que tratara de manipularlo o de influenciarlo en nada. O sea, yo ahí estaba. Él se ofreció y lo bajó hasta donde quiso. Cuando me estaba envolviendo todo lo que yo había comprado, me dijo, tú no te preocupes que al rato me clavo a cualquier extranjero que venga. Y yo dije, pues bueno, está bien. Y me fui. Y da la casualidad que cuando estoy saliendo, paso por donde estaba su stand y le estaba vendiendo la misma ocarina a un argentino por 500 pesos. Okay. Ustedes explíquenme esa fluctuación de precios. ¿Para quién es justo? ¿Para quién es injusto? Y me van a decir, sí, porque han pasado muchos años en los que se les ha vejado y se les ha lastimado. Lo entiendo, pero si esas van a ser las venganzas, entonces que me digan de qué estamos hablando. Sí, o sea, claro. Si nos vamos a vengar del conquistador revendiendo y vendiendo cosas a ese precio, adelante, nada más que tengamos claro que esas cosas ocurren. Claro. Ocurren y que esas fluctuaciones de precios dependen de muchas cosas, incluso aquí sí diría yo culturales que no estamos viendo, que no tienen que ver siempre con la racionalización que tenemos de mercado. Lo único que va a ser racional y que les puedo apostar es que salvo que un vendedor se encuentre en una situación, insisto, que sea un alcohólico y que necesite vender una pieza, o que estemos hablando de alguien que esté muy apurado en una desgracia de la vida, en condiciones normales, lo que no va a ocurrir es que alguien que venda, por su simple voluntad, te lo venda a lo menos que cuesta. Claro. Muy difícil. Sí, no. Y pasa lo mismo, ¿no? Yo voy a una localidad que pertenece al municipio de Calquiní a comprar sombreros de toda la vida con mi papá, y siempre que voy, siempre digo, yo soy de Sitbalché. Y la razón de decir yo soy de Sitbalché es justo para que me lo vendan. No se pasen de lanza. Exacto, a un buen precio. Porque si no eres de Sitbalché o de alguna localidad aledaña, y la gente es que es la meca de los sombreros de Jipijapa, sí se mancha con los precios. O sea, sí lo tengo que decir, ¿no? Pero, y yo tenía, a ver, en Calquiní o en Unquiní también hay otro, ¿no? Y en Bécal. Es Bécal, Ex Hacienda Santa Cruz. O donde más encuentras es Bécal y Ex Hacienda Santa Cruz. ¿No hay pugnas entre ellos? Porque ¿cuál es el que es el...? Tú me acabas de decir, Sitbalché es el realmente... No, Sitbalché, yo digo que soy de Sitbalché, porque si eres de una localidad aledaña, eres paisano. Pero digamos que todo Camino Real, podríamos decir que se dedica a la venta. Sí, por ejemplo, en Sitbalché no se hace hip-hop, para nada. O sea, ahí se borda. Es en Bécal, ¿no? Que hasta le ponen la tierra del hip-hop, algún letrero ahí tiene. Nunquiní, Ex Hacienda Santa Cruz, Pucnachén, todos los aledaños a Bécal hacen... La diferencia es que en Bécal están como los empresarios del Jipijapa y en las otras localidades están los trabajadores a destajo. Esa es otra cosa interesante que acabas de tocar, que la gente cree que en las comunidades mayablantes no hay empresarios. Déjenme decirles, aparte de lo que tú ya sabes, déjenme decirles que cuando yo fui, es decir, en mis trabajos de campo, por eso les digo que la realidad es la que te hace ver otras posibilidades de analizarla. Yo estaba un día sentado, no sé, había recorrido prácticamente todas las entrevistas que tenía planeadas hacer en Guatemala, en Todos Santos para ese momento, y de pronto un hombre se me acerca y me saca plática. Yo estaba sentado en una piedra, ¿no? Y este hombre se me acercó y me dijo, oye, ¿que de dónde vienes? ¿Que de México?
Él tenía una semana de haber regresado de Estados Unidos. Había hecho no sé cuántos años en Estados Unidos, tenía una semana que había regresado y me estaba contando que parte de su dinero, pues bueno, lo típico, ¿no? Construyó mejor su casa, la dejó. Quiero que vean las casas de los migrantes en los poblados de migrantes. O sea, sobre todo en Guatemala. Quisiera yo que se den un quemón un día viendo esas casotas que tienen. Hay otras chicas que no me acuerdo su nombre en YouTube, que no sé si yo te lo mandé algún día. Sí me lo mandaste. Una casa espectacular. Sí. Estaba en la montaña con una vista de cristales así. Bueno, una mansión. Las cosas por su nombre. Era una mansión igual que la que podría tener Ibai Llanos, con otro gusto, con otro corte, pero no dejaba de estar espectacular y la cocina era brutal. Sí. Era una cosa gigantesca. Pero bueno, más allá de eso, él me dijo cuánto cuesta el dólar en México y a cómo está el peso, y me empezó a hacer preguntas que no es común que la gente te haga. Vamos, no es común que la gente, ni siquiera en tu ámbito de ciudad o en tu grupo social, te haga. Y era así como de, bueno, ¿hacia dónde quiere llegar, no? Y el punto más como escandaloso para mí, para mis oídos, era que me estaba preguntando cuánto le dejaba la inversión si él invertía dinero en bancos mexicanos. Uh-huh. Y ahí fue donde yo paré las orejas más y le dije, mira, la verdad es que ni siquiera yo lo sé. O sea, ni siquiera yo lo sé. Y él me dijo, tú no tienes dinero en el banco. Bueno, tengo unos ahorritos, pero como tener dinero en el banco no tengo. Y le digo, ¿por qué? Le digo, ¿tú quieres ser empresario? Y me dijo, sí, yo quiero ser empresario. Y quiero tener negocios en México y quiero tener negocios aquí en Guatemala. Y estoy pensando ya en comprarme mi segundo camión y que voy por un tractor. Y me empieza a hablar, pero no me hablaba con pena, no me hablaba agachado, no me hablaba en plan victimizante, me hablaba en plan de rockstar, de triunfador, con el pecho y la frente erguida. O sea, no era una cosa, estaba tratando de establecer una plática de negocios conmigo que para su mala suerte no podía tener porque yo era un absurdamente ignorante, estúpido, que no sabía nada de negocios. Pero él quería tener una charla de un verdadero emprendedor. Estoy hablando de hace 10, 15 años. Entonces, negar esas realidades me parece que sí es eso. No querer ver el mundo como se está cocinando. ¿Que hay gente que quiere mantenerse en la milpa y hacerlo? Sí, sí hay. Sí existe. ¿Que hay gente que sigue creyendo tales cosas y que lucha por eso? Sí, sí existe. Pero también existe otra parte que es la que los antropólogos, los sociólogos, los historiadores, cualquiera que se dedique a las ciencias sociales o incluso, no necesitan ser, mucha gente me da datos, ingenieros que trabajan haciendo carreteras en pueblos, médicos que hacen estancias o residencias en comunidades alejadas, saben de estas circunstancias, saben de un montón de situaciones, de cómo se llevan a cabo estas cosas. Pero recoge que a Úrsula se le cayó, bueno, tiró su terreca, su campechaneidad saliendo a tope. Entonces le digo que lo recoja. Estas descripciones para los que nos oyen y no nos ven. Sí, y que también pueden verlo, ¿no? Recuerdo mucho una colega que me decía, es que nosotros como antropólogos somos los únicos capaces de ver la realidad. Y yo, un médico no se da cuenta en una comunidad alejada de la realidad. Un médico que se le mueren niños desgraciadamente en brazos no se da cuenta de lo que hace la pobreza y la marginación. Claro. Un médico no se entera de estas cosas. Los ingenieros que hacen carreteras que tienen que permanecer en comunidades o en localidades o en municipios no se dan cuenta. Creo que hay una soberbia tremenda al creer que solamente porque somos de ciencias sociales somos los únicos tocados por esos dioses de lo social para poder ver ciertas realidades. Es verdad, como dijimos al inicio, que nos da una formación, sin duda, y que a lo mejor la mayoría de la gente no tiene y que tenemos el olfato más afinado para ver ciertas cosas. Pero cuando tú te topas ante realidades, son realidades y punto, y las estás viendo. Por más vueltas que le des, ¿no? O sea, y me parece que un poco por ahí van las cosas. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Del cambio sociocultural que cada día se está modificando y que las tecnologías están ayudando a que todo esto de lo que estamos hablando hoy vayan modificándose y vayan cambiando. Claro. Sí, no. Y a mí ya como cerrando con las ideas, lo que a mí me parece como, no sé qué palabra utilizar para describirlo, pero no utilizaré ninguna palabra porque no se me ocurre, pero digamos lo que me llama la atención es que justo me parece que este terror
y que existió y que sigue existiendo, ¿no? Como de los famosos globalifóbicos, ¿no? Que el tema de que se abran las fronteras, que la tecnología llegue a todos lados, como que ese temor porque se pierdan cosas, como que se pierda la esencia, lo original y todas estas cosas, lejos de que la globalización esté haciendo eso, me parece que justo lo contrario, hace que revitalices, ¿no? Porque estar tan en contacto con otras cosas, conocer nuevas formas, nuevos mundos, te permite también como revalorar lo que tienes, lo que haces, y justamente de allí me parece que vienen todas estas reivindicaciones que en algún punto sí son muchas impulsadas desde las ciencias sociales, pero también desde la misma gente, ¿no? Que uno pueda, o que decida que sí es importante hablar su lengua, ¿no? O que sí es importante hacer ciertas cosas, o que sí la vestimenta, porque por ejemplo a mí me ha tocado, o sea, he visto muchísimo, te digo, al final con el tema de textiles, porque ahí estoy metida, ¿no? Que sí mucha gente, digamos, de manera natural ha revalorado utilizar su ropa tradicional, y me toca una chica que es me parece de alguna localidad de Michoacán, que en Michoacán también hay textiles preciosos, que tienen muy poca exposición, porque en México toda la exposición se la lleva a Oaxaca y Chiapas de textiles. Y esta chica es una chica justo migrante, estuvo viviendo en Estados Unidos, estudió allí, regresó a su pueblo, vive en su pueblo y vive, digamos, de una manera tradicional en su pueblo, pero viaja, ¿no? Se mueve y todo. Y justamente en Instagram le llovieron muchas críticas, le dijeron, ay, ¿por qué tú hablas inglés? Ay, ¿por qué eres así? Ay, ¿por qué usas jeans? Y ella dijo, a ver, yo soy michoacana, yo soy de mi pueblo, pero yo también soy migrante, yo viví y estudié en Estados Unidos, y yo tengo el derecho de poder decir y elegir si quiero usar mi ropa tradicional para ciertos contextos, y si me voy a ir a Estados Unidos a hacer algo, porque creo que ya es ciudadano también americano, tiene sus papeles, no sé cómo está, y si quiero allí ponerme jeans, ¿por qué ustedes me van a negar que yo pueda hacer lo que quiera hacer? Que además no es solo lo que quiero hacer, es lo que soy, porque ahí crecí de niña, regresé, vi a mi abuela, me gustó esto, ¿por qué me lo van a negar? Claro. O sea, y sí me parece que justo estas posturas, y quien la ataca, estoy casi segura que no es gente que no está dentro de este círculo, ¿no? Sí. Me parece que es esa misma gente. Pero es verdad eso que tú dices. Y el ejemplo, digamos, en ese sentido soy yo. Hace poco estaba hablando con una amiga y ella me decía que cómo veía yo Mérida cuando estaba joven. Le digo, yo odiaba Mérida. O sea, yo quería salirme de Mérida, me parecía esta visión de joven de que estoy atrapado en Mérida, estamos hablando de la década de los 80s, y si yo no salgo de Mérida, me voy a estancar, no voy a triunfar o no lo voy a hacer. Ideas que tiene uno de muy joven, ¿no? Que muchas veces son ideas muy, muy tontas. Por no decir estúpidas, ¿no? Pero bueno, eran ideas que yo tenía, como que tenía yo que hacer y tenía que viajar, y me fui a Estados Unidos, viví en Estados Unidos. Pero justamente cuando yo regreso a vivir a Mérida, a Yucatán, ahí es donde yo empiezo. O sea, lo que quiero decir es que el contraste y el contacto entre contextos culturales diferenciados no siempre trae solamente un intercambio en donde uno pierde. También uno gana y también voltea a ver y revaloriza y aprende a entender en dónde está. Entonces, yo cuando salí y vi otros lugares de la República, yo dije, perdón, pero yo me quedo con Mérida. Yo no sabía que fuera del Distrito Federal y 2, 3 ciudades, muchas están muy mal. O sea, yo no lo sabía. Y toda la gente que me esté oyendo, que no me crea, dense la oportunidad de viajar y de conocer. Salgan de la península y comparen las ciudades, comparen la infraestructura, y que no me vengan con que esto viene del PAN y que viene de Renan y que viene de Mauricio Vila. No. Esto viene, les estoy hablando, de hace 20, 25 años atrás. Esto es una infraestructura. Comparen los otros lugares, comparen las ciudades, vayan y véanlo, vean cómo están sus carreteras. Están hablando de los baches de Mérida, vayan a ver cómo están los baches, no les pongo muy lejos, entre Cancún y Tuxtla, vayan a ver cómo están los baches. O sea, que la gente no, y eso tuvo que ver mucho con yo ponerme en contraste, ¿no? Y entender y poner en valor. Y antes odiaba yo ir a los pueblos, y regresando, todavía no era yo antropólogo, pero regresando de mis viajes yo decía, me muero por ir a un pueblo, es que ya entendí dónde está la riqueza de esto. O sea, es efectivamente lo que tú dices. O sea, cuando uno entra en contacto con otro contexto cultural, hay préstamos, pero no todos son pérdidas.
porque ahí tendríamos que meter ese famoso concepto de la aculturación, que es la pérdida de una cultura cuando se encuentra frente a otra dominante, pero que no todo es aculturación. O sea, hay un montón de contactos, hay un montón de fórmulas a través de las cuales nosotros adquirimos cosas que vienen de fuera y las incorporamos, otras las cedemos o las perdemos, pero también las que tenemos las cambiamos y las revalorizamos desde la perspectiva que tenemos. Entonces me parece que eso es una de las cosas importantes para cerrar con estas ideas y lo que tiene que ver con cultura, con Día de Muertos, con textiles y con todo lo que hemos hablado. Yo hasta aquí lo dejaría, no sé cómo lo ves. Igual. Por primera vez podemos despedirnos, por ejemplo, chocando puños. Esto es increíble. O sea, ya puede ser. Y nada, ojalá que les guste, ojalá que esto sirva. Nos va a servir muchísimo la retroalimentación, si nos pueden hacer llegar. Vamos a ver si sale, o sea, si lo estás viendo es porque salió y pudimos hacer todo bien. Si no, pues bueno, volveremos al Zoom a ver qué tal va. Pero confiamos en que pueda salir y confiamos en ir mejorando en audio y en video hasta donde se pueda. De momento yo aquí lo dejaría. Quiero nada más porque pues tengo ganas, ¿no? Okay. Tengo aquí mis efectitos, ¿no? A ver si suenan, pero creo que no suenan. Pero bueno, ya los apago, ya me dirán. Hasta aquí lo dejaría. No, sí, hasta acá va a sonar, aquí está. Okay. Eso es lo que yo provoco, ¿no? Quedé payaso con mis conexiones que estoy haciendo, ¿no? Pero nada, nos merecemos, yo creo que. Gracias, gente, gracias, público conocido. Imagínate que esto no sale y yo estoy haciendo la payasada aquí de decir, pero bueno, esperemos que salga. Es nada más estar jugando con esto. Eventualmente iremos haciendo mezclas de grabaciones, mezclaremos llamadas telefónicas. Se viene algo interesante en esta nueva etapa. Ojalá que se ocurra. Y bueno, aquí lo dejo. Un gustazo y un saludo a todos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chao.